Bueno, vamos a ver estos 5 temas que ya nos mencionó la doctora, que es colecistitis, colelitiasis, coledocolitiasis, cáncer de vesícula y cáncer de vías biliares. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, los temas abordados, pues va a ser la definición, epidemiología, factores de riesgo, una posible clasificación, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de estas patologías. Siguiente, por favor. Para empezar, comenzaremos dando un repaso que va a ser importante para la anatomía de estas patologías. Primero, pues hay que entender qué es la vesícula biliar y las vías biliares, que pues es aquí donde se van a desarrollar estas enfermedades. Primero, para empezar, la vesícula biliar es un saco musculomembranoso. Este va a medir de 7 a 10 centímetros de longitud y va a medir de 3 a 5 centímetros de ancho. Esto dándole una capacidad para almacenar bilis de 35 a 50 mililitros. Su localización anatómica en el abdomen está en el hipocondrio derecho en el punto cístico, que si se traza una línea sagital media del cuerpo al abdomen, y después se traza una línea que cruce ambas crestas ilíacas y pase por el ombligo, y trazamos una directriz de 45 grados en dirección externa derecha, justo donde esta directriz cruce el borde inferior costal. Aquí estaría nuestro punto cístico. Este es importante porque pues aquí se relaciona la maniobra de Murphy, que pues nos indica una sospecha alta de alguna patología biliar. Como funciones, la vesícula biliar concentra y va a almacenar la bilis que proviene del hígado, es decir, la bilis hepática, haciendo que adquiera mayores propiedades emulsificantes para digerir las grasas. La siguiente, por favor. Como relaciones anatómicas de la vesícula biliar, tenemos que anterior está la pared abdominal anterolateral derecha, es decir, el hipocondrio derecho si lo vemos desde afuera. Superior a la vesícula biliar está la fosa vesicular en la cara inferior del lóbulo derecho hepático. ¿Le das otra, por favor? ¿Qué sería esto de aquí? Aquí estaría la fosa vesicular, sería todo esto, y aquí estaría el lóbulo derecho hepático. Esta sería la vista inferior del hígado. ¿Le puedes dar para atrás? Inferior vamos a tener al colon y al epiplón mayor, que aquí estaría recubriendo el colon transverso. Y en la parte posterior tenemos al duodeno. Es importante saber sus relaciones anatómicas porque pueden hasta crear fístulas. Una obstrucción litiásica puede llevar a una fístula, por ejemplo, la cólesis duodenal, que es una de las más frecuentes, que se conecta a la vesícula biliar con el conducto, digo, con el duodeno. La siguiente, por favor. Hablando de sus porciones de la vesícula biliar, se divide en 4 porciones, que es el fondo, el cuerpo de la vesícula, el cuello y el infundíbulo. Cada una tiene propiedades o funciones diferentes, por así decirlo, pero pues están conjuntamente funcionando. Para empezar, el fondo de la vesícula, que sería esta parte de aquí, contiene mucho músculo. Esto le va a dar la capacidad a la vesícula de contraerse y expulsar la bilis que tiene aquí adentro hacia los conductos biliares para que realice su función en el duodeno. También tenemos la porción del cuerpo, que esta tiene una mayor cantidad elástica, que este sirve más para almacenar, es como el sostén del almacén de la vesícula biliar, y el infundíbulo y el cuello van a dirigir o van a conectar la vesícula biliar con las vías biliares extrahepáticas. Estas vías biliares extrahepáticas vienen siendo dadas por el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que se unen para formar el conducto hepático común. Este conducto hepático común se va a unir al conducto cístico para formar el conducto colédoco. Este conducto colédoco es el que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la papila mayor. Esto hace que la bilis venga desde aquí, y por ahorita les voy a decir, aquí hay un esfínter que se cierra y se acumule la bilis, va a parar a la vesícula biliar y se empieza a almacenar aquí para concentrarse. Como función, la bilis entonces va a emulsificar las grasas para posterior absorción al intestino distal. Eh, Marisol, ¿puedes recargar la presentación, por favor?
¿Se puedes dejar de compartir y recargarla? Es que hay algo que no se cargó bien. Ay, ¿por qué no se borró ese dibujito? ¿No lo puedes borrar tú, Marisol? Bueno, en lo que se arregla eso, pues se podría decir que la vesícula biliar es un órgano importante. Sí, es importante, pero pues no va a ser indispensable para la vida, ya que se puede vivir sin él, como en la colecistectomía. La siguiente, por favor. Ahora hablando del colédoco, ya hablamos de la vesícula biliar y los conductos hepáticos. Ahora el colédoco es la unión de la vesícula biliar con las vías biliares que provienen del hígado. Este se va a dividir en cuatro segmentos, que es el segmento supraduodenal, que está por encima de, del duodeno, el retroduodenal, que está por detrás del duodeno, el retropancreático o intrapancreático y el intraparietal o intraduodenal. También el colédoco va a desembocar en la carúncula mayor, en la segunda porción del duodeno, que aquí estaría la carúncula mayor. Y para el momento de desembocar, va a tener esfínteres que controlan si se abre o no el conducto colédoco. El primer esfínter o el conducto común del colédoco es el esfínter de Oddi, que sería este de verde aquí. Pero a la vez también en la carúncula mayor desemboca el conducto pancreático, que viene del páncreas. Este también tiene su esfínter ahí de color azul. Juntos, estos van a formar una protuberancia que se llama ampolla de Vater y también va a tener su esfínter esta ampolla. Entonces, se va a contraer este esfínter y va a hacer que la bilis no pase. Entonces, al no pasar la bilis, se va a ir almacenando y almacenando y almacenando hasta llenar la bilis hasta llenar la vesícula biliar de bilis. Entonces, la secreción va a estar controlada por los esfínteres y una hormona que se produce, que es la colicistoquinina. Espérame tantito, Doc. O sea, no. De por atrás de los canalículos biliares se va del hepático derecho, hepático izquierdo, y los canalículos biliares se llena la bilis. Lo que hace el esfínter de Oddi es que cuando después de que nosotros comemos se abre ese esfínter, tanto el esfínter del conducto cístico para que se aprieta la vesícula y sale la bilis hacia el colédoco y a la segunda porción del duodeno. Se abre también nuestro esfínter del Oddi y pasa ya la bilis a la segunda porción del duodeno, pero no es retrógrado, es que se llena el conducto y de forma retrógrada se llena la vesícula. O sea, no, de los canalículos biliares pasa hacia la vesícula biliar. Y cuando comemos es cuando se abren todos los esfínteres. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. Gracias. Es que tenía... ¿Sí? Ok, sí. Gracias. La siguiente, por favor. Hablando de su irrigación y drenaje, que es importante en la cirugía, tenemos que la irrigación viene dada por la aorta. De la aorta sale el tronco celíaco. Este tronco celíaco nos va a dar la arteria hepática común, que va a dar a la arteria hepática propia. Esta arteria hepática propia va a dar a la arteria hepática derecha y esta arteria hepática derecha va a dar lugar a la arteria cística. Para el drenaje venoso, este viene dado por la vena cística y el plexo supraduodenal, aunque también se ha visto que irriga, drena hacia el hígado, y ya del hígado pues sería su irrigación venosa del hígado. La siguiente, por favor. Ya teniendo en cuenta la anatomía que hemos revisado hasta ahora, hay algo conocido como triángulo de Calot, en honor a Jean Calot, que fue quien lo describió. Esto tiene una importancia quirúrgica, esto para distinguir los contenidos que se van a diseccionar, aunque en el 25% de las personas hay variaciones anatómicas, ya sea por arterias o porque hay una doble vesícula biliar o porque los conductos extrahepáticos están de otra forma. El triángulo de Calot está compuesto en la parte superior por la arteria cística, en la parte medial por el conducto colédoco, no, por el conducto hepático común, y en la parte externa por el conducto cístico. Algo conocido también como el triángulo hepatocístico es casi lo mismo, pero en la parte superior va a estar constituida por el borde inferior del hígado, en la parte medial por el conducto colédoco, el conducto hepático común,
el hepático como este de aquí, y en la parte lateral el conducto cístico. Entonces esto tiene relevancia a la hora de la cirugía, y cuando pues roten o hayan rotado ahí por cirugía y vean una colecistectomía, pues se distingue casi casi. La siguiente, por favor. Terminando ya la anatomía, el drenaje linfático, que este tiene importancia en la metástasis del cáncer de vesícula. Y la vesícula biliar va a estar drenada por los nódulos linfáticos císticos. Estos nódulos linfáticos císticos van a drenar en los nódulos linfáticos hepáticos, que a su vez estos van a drenar en el nodo linfático del foramen mental. Y también pueden irse a los nódulos linfáticos celíacos y ya de ahí adoptan hacia la vena cava inferior. Y en la periferia de estos nódulos linfáticos también están los pilóricos, los pancreatodenales y los mesentéricos superiores. Esto ya verán que tiene como relevancia a la hora de la metástasis. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo funciona la vesícula biliar o qué es este mecanismo que hace? A la hora de la ingestión de grandes cantidades de grasa, porque no con cualquier comida se activa, que tenga grandes cantidades de grasa o que tenga grasa, al pasar el kilo del estómago al duodeno, el intestino delgado va a detectar que hay una gran cantidad de grasa. Esto va a hacer que se produzca colecistoquinina, que le va a decir a la vesícula biliar que se contraiga para la expulsión de la bilis. Al mismo tiempo, esta colecistoquinina le va a decir a los esfínteres que se relajen para que dejen pasar la bilis hacia la segunda porción del duodeno y así ayuden a emulsificar las grasas. La siguiente, por favor. Pero, o sea, ¿por qué necesitamos concentrar la bilis en la vesícula biliar? O sea, ¿por qué no baja directamente del hígado, que es donde se produce? Pues en la bilis se concentra y adquiere propiedades un poquito diferentes, adoptando un poder emulsificador mayor. Por ejemplo, vemos en el agua que la bilis vesicular de la vesícula biliar tiene mucha menos cantidad. Es porque la mucina, el moco de la vesícula, absorbe. Asimismo, en la vesícula adopta sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos y lecitina, y le dan otras propiedades. Entonces, se podría decir que las personas que ya no tienen vesícula sí siguen produciendo bilis, pero no está concentrada y no tiene como este poder emulsificador que tenía antes cuando sí tienen vesícula biliar. La siguiente, por favor. Para la formación de los litos o de las piedras que originan la mayoría de las patologías que vamos a ver ahorita, se ha planteado este triángulo de Admiral Small, que plantea que hay una zona segura donde hay un porcentaje de lecitina, de colesterol y de ácidos biliares o sales biliares equilibradas, pero cuando hay una alteración en la composición de esta sustancia, lleva a diferentes grados y probabilidad de formación de litos. Y en los litos encontramos tres tipos: los litos de colesterol, que se deben a una sobresaturación de colesterol, por ejemplo, que tenga 80% de colesterol o 80% molar, la bilis lleva a un alto riesgo de formación de litos de colesterol. También hay litos pigmentarios negros, que se deben a una sobresaturación de bilirrubina no conjugada. Y también hay litos pigmentarios marrones. Estos tres se forman en la vesícula biliar, pero el lito pigmentario marrón también se puede formar en el colédoco. Los litos pigmentarios marrones están muy relacionados a las infecciones biliares bacterianas, porque las bacterias tienen propiedades que pueden transformar la bilirrubina conjugada en no conjugada, haciendo que se forme el bilirrubinato cálcico. Y esto pues precipita y forma litos. La siguiente, por favor. Ahora sí, hablando de patologías, ya entrando, ya dejamos todo lo normal y cómo se forman los litos. A ver, espérame tantito. Entonces, ¿cuál es el lito más frecuente? El lito más frecuente es el de colesterol. Es el de colesterol. Entonces, de acuerdo al triángulo de Admiral Small, es la génesis del lito. O sea, si en una parte está en desequilibrio, en una parte del triángulo, es la formación de lo que va a estar conformado el lito principalmente. Entonces, generalmente son de colesterol, como dicen bien. Entonces, cuando el lito, como está el dibujito ahí, la vesícula, tiene sus litos. Está uno impactado en el cístico, eso es colecistitis.
Si el hito pasa hacia el conducto colédoco, eso es coledocolitiasis, que es el hito que tienen abajo. Esa es una coledocolitiasis secundaria, o sea, de la vesícula pasó hacia el conducto colédoco. Cuando se forma el hito en el conducto colédoco, eso se llama coledocolitiasis primaria. Ahorita sus compañeros lo van a comentar, pero para que vayan sabiendo cómo va esta situación de las colecistitis y coledocolitiasis. Síguele. Pasando a la primera patología que vamos a ver, está la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar, no más allá del conducto cístico. Es generalmente ocasionada por obstrucción litiásica, casi en más del 90%, aunque hay casos donde es alitiásica y es por otras razones. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que, según la guía de práctica clínica, la colecistitis va a ser una de las principales causas de consulta en el servicio de urgencias y también de consulta externa en cirugía general, en donde en un porcentaje del 5 al 20% de los pacientes van a presentar colelitiasis. Se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 40 años y en mujeres con una relación 2:1. Esta patología ha incrementado a más del 20% en las últimas 3 décadas y como ya les mencionaba, pues el 90% corresponde a litos y hay un 10% que corresponden a otras razones que no son litos. Entre sus complicaciones más comunes se encuentra la colelitiasis y además va a representar de un 6 a un 11% los cuadros de abdomen agudo en los adultos. Continuando con los factores de riesgo, encontramos que prácticamente la colecistitis, la colelitiasis y la coledocolitiasis van a compartir los mismos factores, solo que unos van a predominar más, por así decirlo. La GPC nos maneja los factores de riesgo en conjunto de colecistitis y colelitiasis. Vamos a tener que el sexo femenino va a tener el doble de riesgo de presentarlos respecto a los hombres, y si lo hacemos en una relación de hombre-mujer, sería una relación de 4 mujeres y 1 por parte del sexo masculino. Vamos a tener que otro factor de riesgo es a partir de los 40 años o la edad, por así decirlo, el cual incrementa un 10% más cuando ya se tienen 70 años o mayores a 70 años. Continuando con los factores de riesgo, el embarazo es considerado como uno, pero esto se relaciona con el desarrollo de los cálculos de colesterol y vamos a tener que en esta parte del embarazo se presentan formas asintomáticas y pues cuando habitualmente van a desaparecer después del parto. Otro factor de riesgo cuenta si dentro de la familia existen antecedentes familiares de padecer alguna enfermedad relacionada a la vesícula, principalmente si es de colecistitis o de litiasis. Otro tipo de factor de riesgo es cuando los pacientes tienen una pérdida de peso repentina o abrupta, y esto se ha visto relacionado también con operaciones que se realizan a nivel gástrico. Por otra parte, tenemos otro factor de riesgo que es el consumo de fármacos, específicamente cuando se consumen anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva con estrógenos. Eso genera un mayor riesgo en las mujeres y se presenta cuando son menores de 40 años durante la etapa reproductiva. También con el consumo de fármacos está relacionado con los fibratos y la ceftriaxona. Y respecto a los estrógenos, se ha visto que se relaciona cuando hay dosis mayores de 50 microgramos. Por último, otro factor de riesgo en estas enfermedades son enfermedades de tipo gástricas o enfermedades de Neilson, enfermedad de Crohn, enfermedades hepáticas, específicamente la cirrosis hepática se ha visto relacionada, y enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus o alguna dislipidemia. También encontré que dentro de estas patologías de la vesícula biliar se encuentra la mnemotecnia de las 4 Fs, que es sexo femenino, F de fat o obesidad, 40 años, fértil o que se encuentran en edad reproductiva. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En relación a su Espérame, lo de fértil no es de la edad reproductiva, porque entonces quedamos que el Bueno, FORI, entonces embarazo. ¿de qué es? No, o sea, es de que esté con un uso de anticonceptivos, lo que dijiste previamente. A eso se refiere el de fertility. Es de
uso de Estrógenos, ¿no? anticonceptivos, de estrógenos, Anticonceptivos orales. y también y que se encuentra embarazada. Acuérdense que los medicamentos lo que hacen es que la bilis se haga un poquito más espesa, entre comillas, litogénica, y por eso se produce la litiasis vesicular en las pacientes embarazadas. A eso se refiere el de fertility. Síguele. En relación a su etiología, como ya habíamos mencionado, se va a corresponder el 90% de las colecistitis agudas a litos, o estas van a ser producidas tanto en la vesícula y van a causar una obstrucción del conducto cístico. Hay un 10% que constituyen las alitiásicas y estas pueden presentarse en pacientes críticos con grandes quemaduras, con cirugías abdominales recientes, lesiones isquémicas agudas, también en pacientes diabéticos o con vasculitis, en inmunodepresión y ciertas infecciones como citomegalovirus, cándida y fiebre tifoidea, aunque nos vamos a centrar un poquito más en los litos. En su cuadro clínico, la guía de práctica clínica lo maneja como colecistitis no complicada y colecistitis complicada. Para iniciar, en ambos vamos a encontrar que se caracteriza por tener una aparición de un dolor constante, el cual va a estar localizado en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho, el cual puede remitir de manera gradual. Este dolor inicialmente está precipitado por una comida abundante en grasas. También vamos a tener lo que es el signo de Murphy positivo, el cual es pedirle al paciente que haga una inspiración y nosotros vamos a aplicar fuerza en el punto cístico, el cual ya les habían mencionado, y va a ser positivo cuando el paciente detenga su respiración. Se puede encontrar una masa en cuadrante superior derecho, en hipocondrio, va a presentarse una resistencia muscular en el cuadrante superior derecho y también puede acompañarse de náuseas y vómitos que no van a calmar el cuadro. En relación a la complicada, va a haber una vesícula palpable, se va a encontrar una fiebre mayor a 39 grados, va a haber escalofríos y puede llegar a presentar una inestabilidad hemodinámica. También se ha encontrado que en un 25% de los pacientes se puede presentar ictericia. Hay una clasificación patológica, la cual la divide en 4, que serían estas que les muestro: colecistitis edematosa, colecistitis necrotizante, la supurativa y la crónica. En la primera, las diferencias van a ser principalmente en tiempo. La edematosa se va a presentar entre los primeros 2 a 4 días y vamos a tener una vesícula biliar con un líquido intersticial en donde los capilares y los linfáticos van a estar dilatados. La pared de la vesícula biliar estaría edematosa, pero histológicamente el tejido va a estar intacto y va a haber simplemente un edema en la capa subserosa. En relación a la colecistitis necrotizante, se va a presentar del tercer al quinto día y hay cambios edematosos con áreas de hemorragia y de necrosis. Aquí vamos a tener que la pared de las vesículas, al someterse a presión interna elevada, va a obstruir el flujo sanguíneo y histológicamente vamos a observar una trombosis vascular y oclusión. También va a haber áreas de necrosis diseminadas, pero superficiales, y de las cuales no va a afectar todo el espesor de la pared de la vesícula. En la colecistitis supurativa, la cual sería una tercera etapa, se va a presentar del 7º al 10º día y la pared de la vesícula biliar va a tener glóbulos blancos presentes. Va a haber áreas de necrosis y de supuración y en esta etapa se va a evidenciar el proceso activo de reparación por la inflamación, por lo que la vesícula va a estar agrandada y también va a empezar a contraerse y la pared va a estar engrosada debido a la proliferación fibrosa. Ya en nuestra cuarta etapa va a ser la colecistitis crónica y esta va a ocurrir después de la aparición repetida de ataques leves de colecistitis y se va a caracterizar principalmente por una atrofia de la mucosa y de fibrosis de la pared de la vesícula biliar. También esta puede presentarse por irritación crónica por cálculos biliares grandes que en sí pueden no obstruir pero lastimar a la vesícula y pues nos daría una colecistitis aguda.
Y bueno, continuando con el diagnóstico, vamos a tener que se va a realizar cuando en el paciente se presenta un signo o síntoma local, que vamos a ver más adelante, un signo sistémico y un estudio de imagenología que nos reporta, que se reporta de forma positiva y nos confirma el diagnóstico. Como vimos, también el diagnóstico se va a apoyar de las manifestaciones clínicas, que son las que ya vimos, y estas vamos a tener las características y las que se presentan en caso de que esté complicada. También nos vamos a apoyar de pruebas de laboratorio de utilidad, que va a ser la biometría hemática, y esta en específicamente nos va a ayudar porque va a indicar una posible leucocitosis y, y el valor de proteína C reactiva, cuando se encuentra elevado, nos ayuda a confirmar que existe un proceso inflamatorio. También vamos a tener que los estudios de imagenología utilizados para el diagnóstico puede ser ultrasonido, ecografía, la TAC, una gamografía, una resonancia magnética nuclear, pero pues no todas son como las más usadas o las que están indicadas, por así decirlo. Nos pueden ayudar, pero no todas se van a usar. Y también en caso de sospecha de infección, un hemocultivo o un cultivo y pues también un hemograma que nos va a ayudar para el tratamiento, para ver el antibiótico que se va a aplicar. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Y bueno, como vimos, va a haber varios tipos de colecistitis, entonces a partir de esto vamos a ver el diagnóstico. Comenzando con la colecistitis litiásica crónica, vamos a tener que aquí va a haber una inflamación y engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y esto va a ser secundaria a cálculos biliares. Por lo tanto, se ha visto que para su diagnóstico puede ser útil una ecografía o una TAC, en donde podemos visualizar una vesícula biliar contraída que va a contener al cálculo biliar y se ha visto relación con criptas epiteliales, en donde se va a ver como una sombra y a esto se le conoce como senos de Rokitansky-After, y estos van a llegar hasta una capa muscular. Generalmente solo hay un seno de forma normal y este no llega a la muscular. Y cuando existe una colecistitis litiásica crónica, se va a generar esta como sombra o concavidad en donde se encuentra el lito y va a llegar hasta la parte muscular. Respecto a la colecistitis litiásica aguda, vamos a tener que algo de diagnóstico que nos va a ayudar son unas guías o criterios de Tokio, que lo abreviamos como TG13. Estos nos van a arrojar datos clínicos y de laboratorios o también de imagen que se dividen A, B y C. Los vamos a ver más adelante. Y también vamos a tener que en la colecistitis litiásica aguda no existe como un estudio de laboratorio específico o indicado, pero sin embargo estos estudios de imagenología o de laboratorio nos van a ayudar a sustentar el diagnóstico. Vamos a ver que lo que vamos a apreciar es una leucocitosis con mayor a 10.000 unidades, por así decirlo, y una PCR mayor a 3 miligramos sobre decilitro. También vamos a ver que se van a presentar alteraciones leves en el perfil hepático relacionado con las transaminasas. Y las bilirrubinas totales también se van a encontrar elevadas hasta 4 miligramos sobre decilitro, y esto en ausencia de complicaciones. El primer estudio de elección para nosotros va a ser el ultrasonido y este tiene una sensibilidad y especificidad del 50 al 88, respectivamente. Dentro del diagnóstico de colecistitis litiásica aguda, encontramos que existe una clasificación de acuerdo a unos criterios de severidad o gravedad, que vamos a encontrar 3 niveles: el leve, el moderado y el severo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, con el diagnóstico, como vemos, tenemos la anamnesis, la exploración física, el laboratorio y pues los datos combinados. Espérame tantito. Cuando tienes las bilirrubinas, es que en la diapositiva previa tienes que colecistitis aguda, bilirrubinas elevadas hasta 4. O sea, cuando es pura colecistitis no hay bilirrubinas elevadas. Cuando ya se complica con una cosa que se llama síndrome de Mirici o con coledocolitiasis, ahí sí las bilirrubinas se van a elevar. Pero de forma así del librito, las bilirrubinas no se elevan en colecistitis. ¿Vale? Sigue. Y bueno, aquí se encuentran los datos que ya nos dieron en manifestaciones clínicas y los laboratorios. A excepción de la elevación de bilirrubinas que nos indica la doctora, creo que aquí tiene que ver con 2 miligramos sobre decilitro, y sí, en coledocolitiasis, como vamos a ver más adelante, se relaciona una elevación de bilirrubina directa y esto ya se maneja más con las complicaciones que puede tener. Entonces, pues vamos a tener transaminasas y leucocitosis.
Y tenemos los criterios de Tokio que se dividen en A, B y C. A significa que son los signos locales de inflamación, que puede ser el signo de Murphy o el dolor, la sensibilidad o la masa en el cuadrante superior derecho. La B va a corresponder a los signos sistemáticos de inflamación, que puede ser fiebre, elevación de la proteína C reactiva y leucocitosis. Y pues las pruebas de imagen nos van a ayudar a encontrar hallazgos de colecistitis aguda en pruebas de imagen, por así decirlo. El diagnóstico se va a dividir en 1 o 2, cuando sea hay un ítem A y un ítem B positivos, o C, que va a ser una clínica sugestiva. Tenemos que descartar la presencia de hepatitis aguda o dolor abdominal que esté generado por otra causa, o también por una colecistitis crónica. Los criterios de imagen o las pruebas de imagen que encontré es la radiografía de abdomen, la tomografía axial computada. Algo importante a decir es que estos no son como los de primer uso o los más indicados, ya que cuando hacemos una radiografía de abdomen, solo vamos a encontrar una opacidad en el hipocondrio derecho cuando hay presencia de cálculos, pero estos cálculos es cuando se encuentran cálcicos y pues también vamos a encontrar aire en la pared vesicular o en su interior, por lo tanto no es como el de primer uso. También en la tomografía axial computada vamos a encontrar un engrosamiento de la pared. Este va a ser mayor a 2 milímetros. Va a haber colecciones líquidas perivesiculares, un alargamiento de la vesícula y vamos a encontrar como áreas de alta densidad en presencia de un tejido graso perivascular. ¿Quieres hacer la siguiente? Otro que forma parte de los laboratorios, bueno, de imagen, por así decirlo, va a ser la ecografía abdominal. Y es como la más óptima. Van a incluir, debe ser mayor a 5 milímetros, una distensión de la vesícula biliar, que son mayor a 5 centímetros, y un alargamiento de la misma. De forma axial encontramos 8 centímetros y 4 de diámetro. También va a haber líquido perivascular y extracciones en la pared de la vesícula biliar, y vamos a encontrar una imagen de doble riel o el signo de doble riel. Cuando hablamos de esto, hablamos de una presencia de doble halo y de un edema de la pared vesicular. Va a haber un engrosamiento en la pared con una imagen de doble contorno, como podemos ver en la de arriba. Se ve un doble contorno, como si tuviera 2 líneas o 2 rieles, y vamos a encontrar un engrosamiento aislado de la pared vesicular con una medida de 3 milímetros, y la pared como tal va a conservar una estructura trilaminar con una banda hipoecoica rodeada de 2 líneas hipercoicas. Entonces, eso es lo que nos va a dar este signo o esta imagen. También pues se van a encontrar los cálculos biliares o los cálculos, y pues los ecos finos de la vesícula biliar pueden presentar también barro o pus, que se le conoce como empiema de la vesícula biliar. Dentro de este diagnóstico de colecistitis, encontré que existe otro signo que se le conoce como el signo de West, y este se refiere al hecho de que no se va a poder identificar la luz vesicular debido a que en la fosa vesicular va a haber una sombra acústica que corresponde a que hay cálculos. Entonces estos no nos van a permitir ver. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, cuando hay una sobredistensión vesicular es que va a haber un proceso de inflamación y obstructivo, y es cuando se presentan más de 7 centímetros. Dentro del diagnóstico también va a haber una clasificación de gravedad de colecistitis aguda que nos los va a dividir en grado 1, grado 2 o grado 3, leve, moderado o grave, y cada uno va a tener sus características. El grado 1 pues es que el paciente se encuentra sin disfunción orgánica, solo va a haber cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar, y pues eso es como lo característico. En el grado 2 vamos a tener elevación de glóbulos blancos, vamos a tener la masa en el cuadrante superior derecho. Este tiene una duración mayor de 72 horas y pues va a haber ya una inflamación más grande a nivel local, por así decirlo. Y en el último, pues ya va a haber una disfunción en sistemas como el cardiovascular, el neurológico, renal, hepático o incluso hematológico. Y estas son sus características principales. La severidad, lo que vamos a tener es que se va
a caracterizar durante las primeras 24 horas o de las 24 a las 48 horas. Se tiene que ver el tiempo también. Siguiente, por favor. Y bueno, como vemos, también tenemos la colecistitis alitiásica, aguda y crónica. Esta, pues en la aguda va a haber una inflamación de la vesícula biliar en ausencia de cálculos biliares y pues como ya nos indicaron, suele observarse en patologías cuando los pacientes se encuentran muy graves y pues en la ecografía vamos a encontrar estos 4 puntos que son muy similares a los pasados, pero aquí no va a haber pues litos, por así decirlo. Y en la litiásica crónica también se puede hacer una ecografía o una gamografía biliar y aquí vamos a tener un dolor tipo biliar que no es explicable y pues los criterios clínicos patológicos o incluso radiológicos no van a ser claros para el diagnóstico como tal. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, en la colecistitis también vamos a tener la gangrenosa y en esta va a haber una necrosis isquémica de la pared y esta suele ser una complicación de la colecistitis aguda. Por lo tanto, para su diagnóstico se puede hacer una ecografía o una tomografía computarizada y lo que vamos a ver es irregularidad o engrosamiento asimétrico, va a haber desprendimiento de la mucosa y un líquido perivesicular. También en el ATAC vamos a tener pues como un gas en la pared o en la luz, va a ser irregular, puede haber absceso perivesicular y una perforación de la vesícula, porque como tal ya entra como una complicación en donde ya hay necrosis isquémica. Y respecto a la colicistitis enfisematosa, va a haber la presencia de gas intramural, esto es como algo característico, y los cálculos biliares pueden llegarse a observar o no, ya que pues solo se han reportado en el 50% de los pacientes. Vamos a tener que el gas intramural se va a representar a partir de una ecografía como unas líneas ecogénicas brillantes, focales o que pueden estar difusas. Vamos a tener una banda hipercoica curvilínea y también pues va a haber una tomografía computerizada que también nos va a arrojar el gas intramural, es lo característico para el diagnóstico de enfisematosa. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, cuando se reportan las pruebas diagnósticas como negativas, es necesario hacer diagnóstico diferencial. Estos son los 13 diagnósticos diferenciales que nos menciona la guía de práctica clínica. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Y eso corresponde a la parte de diagnóstico. No sé si quiere agregar algo, doctora. ¿Sí me No, escucha? entonces, sí, te escuché. Entonces, diagnóstico con la clínica, la semiología del dolor. Recuerden que el cólico vesicular va a durar 6 horas y se va a quitar solito. Y va a poner analgésico. Si no se quita solito y va a haber repercusión sistémica, quiere decir que ya se agudizó. Entonces, como bien les dice su compañera, ultrasonido, se hace la solicitud de ultrasonido de hígado y vía biliar. Cuando el paciente tiene una colecistitis alitiásica, el ultrasonido no va a tener litos, puede tener datos de agudización o no. Si no tiene datos de agudización, nosotros podemos realizar un gamagrama que se va a evidenciar si tiene disquinesia vesicular, que es la otra patología por la que da dolor en hipocondrio derecho. También existe otra prueba que se llama el ultrasonido Boyden. Entonces el paciente le toman un ultrasonido de base en ayuno, luego le piden que vaya a comer alimentos grasos, así como una torta de milanesa, regresa a la media hora y si hay algún cambio respecto de la vesícula, el ultrasonido de base que le pusieron, entonces se menciona que es una disquinesia vesicular. Son las otras formas que nosotros podemos hacer un diagnóstico de una colecistitis alitiásica, del por qué está enferma. Pues, ¿vale? Sigamos. Y bueno, continuando con el tratamiento, el de elección se va a basar en la administración de antibioterapia, no antibióticos y cirugía. Y en el caso de cirugía puede ser una colecistectomía urgente y vamos a tener que hay hay tipos de colecistectomía, que es la laparoscópica y la abierta. Ahorita la que se utiliza es la laparoscópica y vamos a ver más adelante sus ventajas. Respecto a la antibioterapia, vamos a tener que la elección del antibiótico va a depender de 4 factores. La susceptibilidad local al microorganismo, y esto, para conocer este dato, se hace un antibiograma. También la administración
si existe el antecedente de administración previa de algún antibiótico, si hay disfunción renal o hepática y la gravedad de colecistitis aguda. Los organismos o microorganismos más presentes en colecistitis son cuando hay gram negativos o gram positivos. En gram negativos tenemos a E. coli, Asclepsia, Pseudomonas y Enterobacter. Y en gram positivos tenemos al Enterococcus, al Streptococcus y los anaerobios. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, respecto a los antibióticos, las guías de Tokio, respecto a la gravedad, tenemos que la administración puede ser por grado 1, grado 2 o grado 3. En caso de grado 1 se administra un antibiótico, en grado 2 ya es un doble antibiótico y en grado 3 también es un doble antibiótico. Lo que debemos de considerar dentro de esta parte es que si se sospecha de la presencia de anaerobios, también se debe de agregar el metronidazol. Y bueno, también encontré la antibioterapia empírica, que esta se divide en dos, en grado 1, grado 2 y 3. En el grado 1, esta es la forma en la que se administra y también el orden, pero el ertapenem también tiene sus consideraciones para agregarlo, que vienen indicadas en las GPC. Y en el grado 2 también esta es la manera en la que se aplica o cuando hay alguna alergia, cómo se debe de aplicar el antibiótico. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, viene esta tabla dentro de la GPC, que es el tratamiento antimicrobiano para colecistitis y coledocolitiasis, de acuerdo a las guías de Tokio, que pues el tratamiento en sí van a ser cefalosporinas. Se divide también en grado 1, grado 2 y grado 3, y esto es como lo principal del tratamiento respecto a antibiótico. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y también vamos a tener a la cirugía. La cirugía puede ser realizada por la laparoscopía y se puede dividir en temprana o en tardía. En temprana es cuando se realiza de 1 a 7 días después del ataque inicial y tardío de 2 a 3 meses después del ataque inicial. La colecistectomía por laparoscopía vamos a tener que se prefiere en lugar de la colecistectomía abierta. ¿Por qué? Porque va a tener una menor mortalidad. Tiene una menor incidencia en complicaciones, ya que solo son 3 incisiones pequeñas de 5 milímetros. También, pues, el tiempo de estancia hospitalaria y de recuperación va a ser menor y, pues, la incorporación va a ser más rápida a la actividad laboral. Tenemos que, de acuerdo a los grados de gravedad que nos manejan en las guías de Tokio, en grado 1 se puede dar una colecistectomía laparoscópica temprana y en grado 2 puede ser una colecistectomía laparoscópica temprana y debemos de considerar si hay complicaciones o no. Y en caso de que sí, pues se realiza una colecistectomía urgente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, para el grado 3 vamos a tener que se debe dar un tratamiento de disfunción orgánica en caso de presentarse, un drenaje de la vesícula biliar y la colecistectomía electiva tardía posterior. También respecto al drenaje percutáneo vamos a tener que es una técnica estándar para no proceder quirúrgicamente pues, en la vesícula biliar. Encontré también esta tabla que nos habla del tratamiento y la evaluación de acuerdo a la gravedad mencionada en las guías de Tokio y también pues se va a dividir en 3 grados. En el grado 1 vamos a tener antibióticos y cuidados generales de apoyo y para los antibióticos pues es importante hacer el hemocultivo. También se va a dar observación y una colecistectomía laparoscópica temprana. En el grado 2 se van a dar antibióticos, cuidados generales, puede aplicarse una técnica laparoscópica avanzada de forma temprana y en caso de haber una falla terapéutica se realiza de forma urgente un drenaje de la vesícula biliar y en el grado 3 vamos a tener antibióticos, soporte general de los órganos, también se puede realizar de forma urgente un drenaje y pues posteriormente una colecistectomía laparoscópica electiva. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Estas son las características de las ventajas y las desventajas de cuando se realiza de forma laparoscópica o de forma abierta. Y le puedes dar a la siguiente, por favor. Estos son los medicamentos indicados, las dosis recomendadas, la presentación, cuánto el tiempo se pueden usar, los efectos adversos,
con qué generan interacciones y las contraindicaciones de cada uno para colecistitis y coledocolitiasis, que nos maneja la GPC para que pues más adelante si los quieren checar lo puedan ver. Ahora, hablando de otra patología que también tiene que ver con la vesícula biliar y los litos, es la colelitiasis. Aquí sí hay litos. Y va a ser la presencia de litos en la vesícula biliar. Estos pueden o no causar obstrucción y por lo tanto ser o no asintomáticos. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que geográficamente va a haber diferencias en relación a su incidencia, ya que pues van a intervenir tanto causas ambientales como factores dietéticos. Igual, de la misma forma, se ha encontrado que los cálculos biliares se encuentran más presentes en mujeres y su incidencia va a aumentar con la edad de ambos sexos y en general en todas las razas. Asimismo, los cálculos biliares se van a relacionar con un aumento de la mortalidad general y en parte interviene lo que mencionaba la doctora del cáncer. La incidencia de los cálculos biliares es alta también en personas con enfermedad de Crohn y la litiasis biliar asintomática suele ser un proceso benigno con una incidencia muy baja de complicaciones y nula mortalidad. Es súper importante considerar que aproximadamente el 80% de los pacientes o de las personas que tengan esta enfermedad van a ser asintomáticos. Y la prevalencia global en México va a ser de 14.3%. Y bueno, pues los factores de riesgo van a compartir los mismos factores ya vistos anteriormente. También se puede aplicar la mnemotecnia de las 4F, que ya también se mencionaron. Y en un artículo encontré que hay como ciertos factores que prevalecen más cuando hay formación de cálculos de colesterol y más cuando son cálculos pigmentarios, pero de eso no estoy muy segura, no sé si la doctora nos puede decir como algo así. Pero en el caso de en la formación de cálculos de colesterol, se encuentra el embarazo, el consumo por fibratos, por estrógenos y también la pérdida de peso repentina o abrupta, la obesidad, la cirrosis o alguna dislipidemia. Mientras que en los cálculos pigmentarios se relaciona la enfermedad de Crohn, la cirrosis hepática, cuando los pacientes tienen una alimentación parenteral prolongada y la anemia, pero de eso no estoy como que muy segura porque solo lo encontré en un artículo. Sí, no, o sea, los de colesterol tiene que ver con la elevación de colesterol a nivel sérico. Los factores de riesgo que ya les comentaron sus compañeros y los pigmentarios realmente es de una infección que se encuentre a nivel de la vesícula biliar, pero no se determina un por qué sale de los pigmentarios. De los colesterol, sí, es lo que les comentó su compañero. Sí. Bueno, ya en relación a la etiología, aquí vamos a tener que los cálculos biliares pueden ser de diferentes tipos, que igual ya se había mencionado, y estos corresponden a diferentes etiologías distintas. Estos se van a dar en relación a su análisis químico y son la división que ya habíamos visto, los cálculos de colesterol y los cálculos pigmentarios. En los cálculos biliares de colesterol vamos a encontrar dos tipos, los de colesterol puro y los mixtos. Los cálculos puros de colesterol no van a suponer más del 10% total que se puedan presentar y en sí son raros. Suelen ser únicos y grandes y también pueden ser múltiples. Más del 50% de su peso, llegando hasta un 70%, es debido al monohidrato de colesterol y estos se van a disponer como cristales de forma radial. También la presencia de estos, o sea, de otros componentes en estos va a ser rara, pero se puede llegar a encontrar calcio, bilirrubina o proteínas, pero realmente suelen ser totalmente de colesterol. En relación a los cálculos mixtos, estos son los que aparecen con más frecuencia y su composición incluye tanto colesterol, que va a abarcar un 50%, calcio, bilirrubina, proteínas, carbonatos y fosfatos. Es común que en estos cálculos sean múltiples,
presentan un color amarillo y son de una superficie lisa. Cuando los cortan se puede mostrar o se puede encontrar una estructura laminar o bien que como si fueran capas concéntricas. Los cálculos biliares de colesterol van a ser típicos, como ya se ha mencionado, en los cuadros de litiasis biliar, principalmente en países desarrollados. Y la otra parte serían los cálculos pigmentarios, que igual se van a subdividir en dos. En un total, los cálculos pigmentarios van a representar el 25% de los cálculos biliares. E iniciando con los cálculos pigmentarios comunes o negros, pues se puede decir que los cálculos negros van a ser pequeños y estos son fácilmente fragmentables. Van a ser múltiples y oscuros y en más del 50% van a ser radiopacos debido a que van a tener carbonatos y fosfatos cálcicos. Su principal componente va a ser el bilirrubinato cálcico y también puede contener carbonatos, fosfatos y proteínas en cantidades variables. Estos suelen aparecer en caso de hemólisis crónica y en pacientes con cirrosis hepática y su origen suele ser vesicular. Ahora, en cuanto a los cálculos marrones, estos se van a localizar preferentemente en los conductos biliares y su componente mayoritario es el bilirrubinato cálcico, aunque igual puede presentar ácidos grasos llegando hasta un 20 o 40%. Estos suelen aparecer principalmente cuando hay infecciones del árbol biliar y analizándolo geográficamente, estos tienen o predominan en los países de Oriente. Es importante saber que van a tener una radiotransparencia, por lo que generalmente no se pueden ver en algunos estudios y su recurrencia va a ser frecuente a pesar de haber cirugía. Aquí les anexo unas tablas en donde podemos ver algunas otras características de los cálculos. En relación al cuadro clínico, pues realmente va a ser muy similar al cuadro clínico de colecistitis. Y aquí, pues los cálculos biliares van a producir síntomas simplemente si hay una inflamación o una obstrucción. Generalmente, como ya habíamos mencionado, de un 60 a un 80% de los pacientes pueden mantenerse asintomáticos y van a presentar síntomas cuando se presenta una obstrucción o inflamación. El síntoma característico por excelencia va a ser el cólico biliar, que realmente no es tal cual un cólico biliar. Se puede describir igual como un dolor biliar porque es como a oleadas y de aparición súbita. Este igual tiene que durar aproximadamente 6 horas y puede ceder espontáneamente o con el uso de fármacos espasmolíticos y no suele dejar secuelas. Va a estar originado principalmente en el cuadrante superior derecho o bien en hipocondrio derecho y va a tener una irradiación en hemicinturón que se puede irradiar hacia hombro o hacia la espalda. También se puede acompañar de lo que es el vómito, que suele iniciar al comienzo, pero no alivia en los cuadros. Puede presentarse una defensa muscular, una fiebre. Puede aquí presentarse lo que sería la coluria, que pues en sí es la orina color coca, que la llaman, por una mala eliminación biliar. Y también puede haber presencia de ictericia por el atrapamiento de la bilis. ¿Me escuchan? Bueno, continuando con el diagnóstico, la GPC maneja el de colecistitis y colelitiasis de forma igual. Y pues nada más para resaltar algunas características o datos, es que en la radiografía abdominal, pues solo el 10 a 15% de los cálculos es visible y es cuando están calcificados. Y a veces en la radiografía abdominal se puede ver una vesícula calcificada, que se le conoce como el signo de la vesícula en porcelana, a través de una radiografía, pero esto va a ser como más característico de cáncer de vesícula, no tanto de colelitiasis, pero es algo que se puede encontrar a la radiografía abdominal. También en la ecografía va a ser como ideal porque va a tener una sensibilidad mayor al 95% para detectar cálculos y los cálculos biliares los vamos a ver como focos ecogénicos que van a producir una sombra acústica.
También se va a marcar el signo del doble arco o riel, que van a ser 2 líneas curvas paralelas ecogénicas separadas por un espacio anecoico. También va a haber una sombra acústica densa en la vesícula biliar cuando ésta se encuentra llena de cálculos. Y pues en la tomografía computarizada solo una minoría, en una minoría se realiza, ya que pues para tal los cálculos biliares no van a ser tan visibles, por así decirlo. Y en la tomografía vamos a tener que los cálculos son hipodensos, hiperdensos o incluso pueden tener una densidad mixta, que se puede ver en la imagen del lado derecho, en donde se ve un círculo rojo con una flecha, como se ve el cálculo, por así decirlo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí les coloqué cómo se verían las imágenes de una ecografía con múltiples cálculos que van a generar una sombra acústica y pues van a estar cerca del cuello de la vesícula biliar. Cómo se ve el doble arco o el doble riel con la línea hipoecoica entre las 2 líneas ecogénicas. Y pues también se relaciona con el barro biliar, pero aquí lo característico es que va a haber un cálculo pequeño que va a emitir una sombra acústica sutil. Algo importante, le puedes dar a la siguiente, es que en los estudios, por así decirlo, cuando hay presencia de barro biliar que es compuesto por gránulos de bilirrubinato, cálcico, cristales de colesterol y glucoproteínas, esto nos puede ayudar a dificultar o nos va a dificultar la visualización de los cálculos. A veces se pueden ver y a veces no, entonces nos va a resultar más difícil detectarlos en presencia de barro biliar. Así es como se observaría el barro, la piedra y la sombra acústica y lo de la litiasis impactada. Lo podemos ver con las flechitas. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Otro. Y bueno, los motivos que también no nos permiten una buena visualización cuando se realizan estos estudios es pues que hay una colecistectomía previa, ya no está la vesícula, cuando se encuentra en un estado postprandial el paciente o cuando hay una posición anómala de la vesícula biliar o una colecistitis enfisematosa, por lo que ya vimos de qué es lo que se observa en esta. Y le puedes dar a la siguiente. Este es el flujograma o el diagrama que nos coloca la GPC para el diagnóstico de colecistitis y colelitiasis, ya que lo maneja como una misma y pues es lo que hemos estado hablando a lo largo de la exposición. Siguiente, por favor. Respecto al tratamiento, algo importante a mencionar es que esto lo menciona la GPC, algo que se le conoce como litotricia, que nos va a ayudar a la disolución de cálculos biliares a partir de fármacos o también por ondas que se pueden generar por un transductor. Pero lo que yo había leído es que generalmente la litrocarsia o la disolución de cálculos no se va a llevar a cabo, que se prefiere pasar directamente a una colecistectomía. Pero bueno, la GPC nos maneja que para el tratamiento, para esta disolución, puede ser por el ácido ursodeoxycólico o también por el ácido quenoxicólico. Esto solo se va a realizar en situaciones cuando hay un alto riesgo quirúrgico o cuando los pacientes se rehúsan a la cirugía. Esos son los ácidos biliares orales que se utilizan y se realiza a través de un periodo de 1 a 4 años. Algo que está contraindicado o que no se hace es cuando hay pancreatitis, alteraciones con la coagulación o quistes y aneurismas en el trayecto. Y se manda cuando hay piedras muy grandes, por ejemplo, intrahepáticas o en el conducto biliar, con un diámetro de 20 a 30 milímetros. Y pues cuando solo hay un cálculo, por así decirlo, cuando es litiasis única. También dentro de esta parte entran los cólicos biliares, ya que es característico del cuadro, y lo que se administra es diclofenaco de 75 miligramos cuando se presenta este tipo de cólicos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? A ver, espérame tantito. La litotricia realmente no se utiliza porque es esto que no funciona así como los litos de riñón o uretero, que ahí sí hay una adecuada desintegración de los litos, aquí en vesícula no. Entonces el paciente que tenga colecistitis es igual a cirugía litiásica. Si el paciente tiene lodo biliar y no ha tenido datos de agudizaciones que sea como un hallazgo, se puede dar el ácido ursodeoxycólico, pero hay que quitar el factor de riesgo. O sea, si está obeso, si está tomando hormonales, si tiene colesterol elevado, pues hay que quitar ese factor de riesgo
y el ácido debe de estar tomándose durante 6 meses. Si después de quitárselo el paciente ya no tiene los factores de riesgo, probablemente no le vaya a dar, no se vaya a formar un lito. Pero lo que se ha observado es de que quitando ya el tratamiento, el 80% va a desarrollar litiasis vesicular. Entonces, para que sepan que no son la panacea ni la litotricia ni el ácido oxodeoxycólico. Y del analgésico, pues el diclofenaco también puede, lo más que se utiliza es la buscapina compuesta. Sigue. Y bueno, como ya nos dijo la doctora, pues el tratamiento ideal es una colecistectomía. Y bueno, algo a considerar de esta es que va a ser laparoscópica. Antes del procedimiento se administra un sedante y medicamento para el dolor por vía intramuscular, una anestesia general, se coloca un tubo respiratorio y un tubo gástrico oral y la duración es de 30 a 60 minutos y también algo mencionado en la GPC son los tiempos de acuerdo a la técnica de colecistectomía que se va a usar cuando es laparoscópica o cuando es abierta y cuando se presentan complicaciones. Cuánto es lo mínimo, lo óptimo y lo máximo. Aquí les coloqué una imagen, pero le puedes dar clic a la siguiente, por favor. Ahí. También les puse eso. ¿Le puedes dar en reproducir audio? Y bueno, ahorita en lo que se reproduce el audio, que es como el procedimiento que dura menos de un minuto, vamos a tener que en el tratamiento de... Instrumentos ya lo puedes poner. cortantes denominados trócares para crear una serie de orificios pequeños o puertos de entrada a través de la pared abdominal. Generalmente uno de estos puertos de entrada se encuentra a nivel umbilical. Luego se bombeará dióxido de carbono a través de los puertos de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. Luego, el cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto de entrada umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. Pasando otros instrumentos a través de los diferentes puertos, el cirujano sujetará la vesícula biliar, desprenderá su arteria principal y conducto, la colocará en una bolsa para muestras y retirará la bolsa a través de uno de los puertos. Antes de retirar el laparoscopio, el cirujano observará la zona por última vez en busca de sangrado u otro daño. Al retirar el laparoscopio, se deja en el lugar una válvula del puerto por poco tiempo para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Finalmente, las incisiones en forma de ojo de cerradura se cierran con suturas o grapas y se cubren. Y bueno, ese es un video como un poquito gráfico Para de poder cómo acceder a la vesícula biliar de cómo se realizaría el procedimiento. Y aquí también colocamos cómo se realiza el tratamiento de coledoistitis y colelitiasis de acuerdo a la GPC, con los grados de gravedad, por así decirlo, que es grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, a ver, grado 1 se puede aguantar el paciente con dieta y es una cirugía programada. Grado 2, el paciente se tiene que operar de urgencia, ya que digamos, el mejor abordaje es laparoscópico. Y grado 3 es que el paciente está con repercusión sistémica y tiene afectación a algún órgano, o sea que está en paciente con choque séptico. Y ahí es, si se puede, colecistectomía. Si el paciente está muy inestable, es el puro drenaje de la vesícula biliar, ya sea en radiología intervencionista o un procedimiento abierto que se llama colecistostomía, que nada más se abre la vesícula, se quiten las piedras y se coloca una sonda. Si es grado 1, es analgésico, grado 2 antibiótico y analgésico, y grado 3, doble o triple esquema de antibiótico. Sí. Y el siguiente. A ver, espérame, también iba a decir otra cosa, que de las complicaciones de la cirugía es la más severa es lesión de la vía biliar, que entonces en vez de pinzar, cortar y ligar o poner las grapas en el conducto cístico, se realice en el hepático común o en el coledo con el hepático derecho o izquierdo. A eso se llama lesión de la vía biliar. Es poco frecuente, pero puede suceder hasta un
1 o 2% de todas las vesículas que realizan, tanto con abordaje abierto o abordaje laparoscópico. Sigamos. Ya la última patología que tiene que ver con relación de litos es la coledocolitiasis, que son los litos en el conducto colédoco. Generalmente vienen de la vesícula biliar, pero como les dije hace rato, también pueden ser formados en el conducto colédoco. La siguiente, por favor. En relación a su epidemiología, se va a considerar que alrededor del 15% de los pacientes que presenten cálculos biliares van a tener o desarrollar coledocolitiasis, y lo cual hace que haya una instalación de un cálculo hacia el colédoco. Este porcentaje también va a aumentar con la edad y la frecuencia va a ir también aumentando. Principalmente se va a dar en pacientes ancianos y puede llegar hasta un 50%. Los cálculos del colédoco se pueden originar tanto en la vesícula, pero también se pueden formar en los conductos. Y va a presentarse un riesgo, va a haber un doble riesgo cuando haya personas con divertículos. Y se presenta principalmente en 14 de cada 1000 pacientes que sean sometidos a cirugía, y pues también va a ser una complicación recurrente de la colelitiasis. Y bueno, los factores de riesgo pues van a compartir los mismos factores ya abordados en la presentación. Siguiente, por favor. En cuanto a su etiología, pues se van a dividir en primarios, secundarios, residuales y recurrentes. En sí, la coledocolitiasis va a ser la presencia de cálculos en los conductos biliares que pueden venir tanto de la vesícula o bien crearse en los mismos conductos. Se va a considerar a los primarios, principalmente a los cálculos de pigmento marrón, y de los cuales se van a formar principalmente en los conductos biliares. Van a ser secundarios, aquí van a entrar los de colesterol, y van a ser los que van a migrar de la vesícula biliar hacia los conductos biliares. En los residuales van a ser aquellos cálculos que van a pasar inadvertidos durante una colecistectomía y se suelen evidenciar durante los siguientes 3 años, y los recurrentes van a ser los que se desarrollan en los conductos mayor a 3 años después de la cirugía. En relación a su cuadro clínico, pues igual puede encontrarse lo que sería el dolor biliar, que sería lo principal, el cual va a ser pues resultado de un incremento rápido de la presión en el colédoco por obstrucción del flujo biliar, y esto se da en abdomen superior derecho y suele presentarse por varias horas y ser muy intenso y de inicio súbito. Puede también acompañarse de escalofríos y fiebres, y puede haber un antecedente de ictericia que se podría vincular o se puede vincular específicamente al dolor abdominal. También puede presentarse una hepatomegalia, que por lo regular se suele observar hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio. Y cuando se tiene una obstrucción del colédoco por más de 30 días, puede causar un daño hepático que puede llegar a conducir cirrosis. Otros signos y síntomas que se pueden atribuir es la colia y la coluria. La coluria ya la habíamos visto, que es el color de la orina, color coca, y la colia es que las heces salgan sin color. También es importante saber que una de las mayores complicaciones de esta enfermedad es la colangitis, que por el hecho de la obstrucción se va a crear un foco de infección y va a en sí nacer una infección, lo cual nos daría inicio a una colangitis. Esta colangitis pues se puede evidenciar por unas tríadas y una pentada, que inicia con una tríada que sería la de Charcot, la cual se va a presentar por dolor abdominal, fiebre y ictericia, y se considera pentada de Reynolds cuando hay hipotensión y alteración del estado mental. Y bueno, continuando con el diagnóstico, generalmente son asintomáticos y las manifestaciones solo se presentan cuando hay una obstrucción crónica o cuando ya hay complicaciones. Son lo que nos mencionó nuestra compañera ahorita. Y así es la imagen del lado derecho, como se vería la imagen de acolia, que era lo que nos mencionaba.
Respecto a la parte de análisis de sangre, bueno, se van a hacer análisis de sangre, un hemograma, y vamos a tener también pruebas químicas hepáticas en donde se van a mostrar alteraciones subjetivas de obstrucción o infección. Incluso también nos pueden dar como una sospecha de pancreatitis. Analíticamente vamos a tener un aumento de transaminasas de amilasa y la bilirrubina generalmente va a estar aumentada, que era lo que nos mencionaba la doctora en un inicio. Vamos a tener que la bilirrubina que va a estar aumentada va a ser la bilirrubina directa o la conjugada, y vamos a tener elevación de las enzimas gamma-glutamil, transpeptidasa y también la fosfatasa alcalina, y con menor frecuencia, pero también aumentada la bilirrubina. Esto es lo que vamos a observar en el laboratorio principalmente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, también vamos a tener que el diagnóstico se hace por estudios de imagen, y estos estudios de imagen puede ser por una ecografía de la vesícula vías biliares, la tomografía computarizada, una colangioresonancia y otro que también vamos a ver que va a ser el que nos va a importar más, que es un PCPRE. Respecto a la ecografía, va a ser abdominal, es la más sencilla e inocua y relativamente barata. Sin embargo, a veces puede pasar por alto el diagnóstico. Vamos a tener una imagen hiperogénica con una sombra acústica posterior, y va a haber también una dilatación de la vía biliar extrahepática, que esto forma parte de un signo indirecto, pero se presenta solo en el 75% de los casos. Y la endoscópica pues va a tener una sensibilidad del 85%, y lo que vamos a observar es un foco ecogénico intraductal en el plano longitudinal y transversal. También puede haber una dilatación del conducto o no. Y ahí es como se ve la imagen donde señala el colédoco y las flechitas. El diámetro del conducto pues va a ser menor a 4 milímetros y va a poseer un valor predictivo negativo alto a coledocolitiasis. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Es importante en esta parte de la ecografía anterior que va a haber patologías que pueden simular un cálculo, que puede ser el gas intraductal, cuando existe barro biliar o parásitos. Y listo. Ahora sí la que sigue. Continuando con los diagnósticos de imagen, vamos a tener también una tomografía. Esta va a tener una sensibilidad del 65 al 90, pero no es una prueba de elección, y su indicación solo es para diferencial de ictericia obstructiva, para ver si hay tumoraciones en la cabeza pancreática. Por lo tanto, no es como mucho de nuestro uso, pero también la mencionan como parte del diagnóstico. Vamos a tener una ecoendoscopía o una colangioresonancia, y algo que nos va a importar mucho es que uno de los diagnósticos, una de las pruebas, nos va a ayudar a la realización de maniobras terapéuticas, que nos va a ayudar al tratamiento. Pero la ecoendoscopía y la colangioresonancia van a carecer de estas posibilidades terapéuticas. Tienen una alta sensibilidad y especificidad, pero no es como la ideal. Lo que nos va a ayudar como tal es a permitir ver el estudio de los órganos y sistemas con fluidos en movimiento sin necesidad de aplicar como algún contraste. Continuando con la CPRM, esta va también a carecer de posibilidades terapéuticas, pero nos va a permitir ver como un vacío de señal intramural en dos planos. Continuando con el tejido celular subcutáneo, también tiene una sensibilidad y especificidad del 60 al 88 y mayor al 95, pero tampoco va a ser la de elección. Aquí vamos a ver una densidad anular o un tejido blando en el conducto biliar que se va a encontrar rodeado por bilis. Y el que nos va a permitir dar un tratamiento es la CPRE, que es una pancreatografía retrógrado endoscópica. Esa va a ser como la de elección, ya que mediante un endoscopio de visión lateral nos va a permitir canular la pápula y opacificar la vía biliar a partir de un contraste. Y también nos va a permitir la realización de una maniobra terapéutica, que lo vamos a ver en un video en el tratamiento. ¿Te puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí podemos ver cómo se veían algunos de estos estudios cuando hay coledocolitiasis, cómo se ve en esa imagen que están señalando un cálculo único en el colédoco, en la que se encuentra al lado en donde está la flecha blanca. Podemos también ver un cálculo en el colédoco distal. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí igual, el cálculo único en el colédoco,
bueno, en el conducto común. Y también podemos ver que ya hubo una colecistectomía previa. Y en la otra también podemos ver un cálculo. Este va a ser pequeño y va a estar opacificado. Se encuentra en el colédoco distal. Siguiente, por favor. Y bueno, para el tratamiento, pues es la CPRE con esfinterectomía endoscópica, seguida de la extracción de cálculo. Esta va a ser pues el tratamiento como tal. Va a ser una técnica endoscópica combinada con radiología a partir del medio de contraste que nos va a permitir la extracción del cálculo en la parte del colédoco sin necesidad de cirugía. Vamos a ver que no se puede realizar cuando hay alteraciones anatómicas o canalizaciones de la pápula de Vater fallidas. Y le puedes dar a la siguiente para que aparezca el video. ¿Le puedes dar play? La CPRE se realiza generalmente como procedimiento ambulatorio, pero en ocasiones se realiza cuando el paciente está en el hospital por un problema agudo. Los gastroenterólogos pueden trabajar junto con anestesiólogos para sedar al paciente. Puede aplicarse un anestésico local, como aerosol en la garganta, para adormecer el reflejo nauseoso. Sus signos vitales serán controlados cuidadosamente durante todo el procedimiento. El procedimiento puede ser corto o largo, dependiendo de la complejidad del caso. Se utilizará una pieza bucal para proteger tanto sus dientes como el endoscopio. El endoscopio de la CPRE se introduce en la boca, pasa a través del esófago, hacia el interior del estómago y el duodeno. Se insufla aire para distender el duodeno y permitir la visualización. Una vez que el endoscopio está en el duodeno, se localiza la papila mayor, también conocida como ampolla de Vater. Es importante señalar que las secreciones tanto del páncreas como del conducto biliar drenan conjuntamente en el duodeno a través de la papila mayor. Un cable guía y un catéter se insertan a través de la abertura de la papila para obtener acceso al conducto pancreático o biliar, dependiendo de dónde se encuentre la enfermedad. Mediante fluoroscopía, que es una combinación de una máquina de rayos X, un cable guía y medio de contraste que se inyecta a través del catéter, se coloca una cánula en el conducto deseado para que el médico identifique el problema y proporcione tratamiento. Si se identifica un cálculo en el páncreas o en el árbol biliar, se puede extraer cortando el músculo esfínter dentro de la papila mayor. Esto se denomina esfinterotomía. El cálculo se extrae empujándolo hacia fuera del conducto y hacia el intestino delgado mediante un globo que barre y limpia el conducto. Luego se elimina de forma segura en las heces. Si se observa bloqueo o tejido extraño, puede obtenerse una muestra, la cual se envía al laboratorio para su análisis. Sí, por favor. Cuando hay acumulación de líquido, cálculos Y pues así es como se vería, se ven varios cálculos en el colédoco y cómo se realizaría este procedimiento. Sí. A ver, espérame tantito. De la CPRE, entonces siempre se hace una esfinterotomía. Siempre. Puede ser amplia o pequeña, pero siempre hay una esfinterotomía para que pueda entrar todo el instrumental. Aquí lo hacen con un balón. Generalmente se utiliza una canastilla que se llama canastilla de Dormier. Esa canastilla lo que hace es abrirse, agarra el hito y lo extrae y lo sacan por la boca, por donde entró el endoscopio propiamente. Complicaciones de este estudio es de que puede haber alguna lesión de la vía biliar, perforación del duodeno y pancreatitis. Es lo más frecuente. Generalmente nunca pasa, pero lo que más frecuente pasa es una pancreatitis post-CPRE. Entonces, el paciente siempre se le pide una amilasa posterior de la realización del estudio. Si sale normal, se le da de comer y ya se va a su casa. Hay veces que los hitos no se pueden quitar. Si son más de 2 centímetros, el hito nunca va a salir. O sea, no sale ni con chochos por CPRE, entonces hay que hacerle una cirugía. Síganle. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Y bueno, colocamos estos cuadros para que les permitan estudiar cuando tengan la presentación de cuáles serían las características de definición, clínica, diagnóstico y tratamiento de las patologías que abordamos. ¿Puede dar la siguiente, por favor? Aquí igual se encuentra otro y siguiente. Eso sería por las 3 pasadas.
Aquí es Buenas importante tardes. que ustedes, espérame tantito, aquí es importante que siempre que hay coledocolitiasis hay ictericia. Entonces, que como bien les dijo su compañero, es una ictericia, la directa. Un paciente se va a empezar a ver ictérico cuando tiene bilirrubinas totales más de 2. Entonces, si tiene tantita ictericia, va a tener más de 2. Cuando es coledocolitiasis, 6, 7 gramos. Pero cuando vamos a ver ahorita patología neoplásica de la vía biliar, el paciente se va a ver caquético y bilirrubinas 12, 15 y hasta más. Esa es una de las diferencias que nosotros vamos a tener. Si el paciente de coledocolitiasis no se le puede hacer la CEPRE, entonces hay que hacer una cirugía que se llama exploración de la vía biliar. Puede ser igual laparoscópica o de forma abierta y se le coloca una sondente en donde está el colédoco. Y esa sonda se quita de 4 a 6 semanas previa radiografía en donde se evidencia que está libre de litos esa vía biliar y se extrae. Entonces, síguele, doctora, ahorita para ver en patología de neoplasia de la vía biliar, más de diagnóstico diferencial con coledocolitiasis. Ok, doctora. Bueno, iniciamos con el cáncer de vesícula biliar. Nosotros lo vamos a conocer como una neoplasia maligna que va a ser rara de las vías biliares. De hecho, de esta como tal no hay una guía de práctica clínica y que aparece de manera predominante en la edad avanzada. Ahorita vamos a ver los factores de riesgo. La siguiente, por favor. Buenas tardes. En cuanto a epidemiología, esta va a ser la quinta Vámonos, afección doctor, ya. maligna. Ok, la quinta afección maligna de las vías gastrointestinales más común en los países occidentales. Su incidencia, como van a ver, es muy pequeña, es inferior a 2 por cada 10,000 personas. A 10 millones de personas, perdón. Afecta a las mujeres de 2 a 3 veces más que a los hombres. Y su tasa de supervivencia a 5 años es apenas del 5%. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo como tal van a ser Espérame, doctor. Entonces, ¿cuál es la importancia de nosotros ver el tema? Si de todos modos tiene cáncer de vesícula biliar, se va a morir. ¿Cuál es la importancia de nosotros? Aunque por lo general mueren, y como pudieron ver, van a haber casos donde no, doctora, y vamos a ver que el diagnóstico clínico es muy similar a los otros padecimientos que ya vimos en la presentación. Entonces, creo que por ahí sería la importancia para saber hasta dónde nosotros podríamos tratar al paciente. La importancia es que todo paciente con colecistitis o clínicamente con datos de colecistitis, que es lo que van a ver que es la misma clínica, al menos que esté avanzado, es un cuadro igualito. Siempre hay que pensar que el paciente puede tener cáncer. Entonces, de los pacientes que nosotros realizamos colecistectomías, el 10% va a salir con una neoplasia. Y muchos de ese 10% se van a curar con la pura cirugía, la pura colecistectomía. Esa es la importancia. La importancia es que el paciente debe de ir a recoger su resultado de patología que luego no. Doctora, creo que apagó su micrófono. Pero, ¿continúo? Sí, continúa. ¿Sí? Bueno. Dentro de los factores de riesgo va a ser la colelitiasis, como ya lo pudimos observar, y se ha visto que cuando tienen litos mayores a 3 centímetros, tienen 10 veces mayor riesgo de padecer cáncer de vesícula. Los quistes en el colédoco, la vesícula biliar de porcelana, que ya nos había comentado anteriormente mi compañera Dulce, los pólipos en la vesícula biliar, como podemos observar, y la exposición a azotoluenos o nitrosaminas. Esta exposición a estos químicos por lo general es en personas que trabajan con metales pesados o en la producción de caucho. En cuanto a las nitrosaminas, estuve investigando y también algunos alimentos se ha visto que tienen nitrosaminas. Por lo general son carnes curadas con nitrio. Permítame un segundo. Ya, perdón. Con la cerveza, entre otros alimentos como pescados ahumados. Todo lo que tenga que ver como con fuego.
Ya, pues manifestaciones clínicas. Ok. Las más frecuentes, pues va a ser el dolor en el cuadrante superior derecho, náuseas y vómitos. Como pudimos ver, pues es la clínica de las patologías anteriores. Las menos frecuentes va a ser la ictericia, la pérdida de peso, la anorexia, la citis y podemos nosotros palpar una masa abdominal. La siguiente, por favor. Para nosotros poder ver el tratamiento, nosotros tenemos que ver su tipificación. Entonces aquí nosotros podemos observar que primero nosotros vamos a ver hasta dónde ha invadido el tumor. Eso es lo que significan las Ts. Cuando es in situ, por ejemplo, TIS, es que es un carcinoma in situ. T1 es que apenas va en la lámina propia. T1A, ya a partir de T2 es que ya invade a partir de más abajo de la lámina propia, como nosotros podemos observar en la imagen de la izquierda. Y bueno, nosotros ya vamos a estar como preocupados, podría decir, cuando estén en un estadio T4, que es cuando esta ya se podría decir que empieza a ser una metástasis. Aunque bueno, desde la T3 ya empieza a ser una metástasis. También se va a valorar parte de la metástasis y que se vaya a otros órganos, van a ser sus nódulos linfáticos. Entonces, por eso también parte de la evaluación es con la N. Entonces, en NX es que los linfonodos todavía no están afectados. Y bueno, ya a partir de la N2 es que los nódulos que son externos a lo que sería la vesícula van a estar afectados. También se va a evaluar como tal ya la metástasis cuando ya esté el cáncer en otros órganos. Entonces, por eso va a estar M0 o M1. Y la siguiente, por favor. Uy. Creo que la sacó su internet, ¿verdad? Sí, déjale, pongo pausa. Para el diagnóstico, nosotros vamos a utilizar el ultrasonido y la tomografía computarizada. En el ultrasonido, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una pared vesicular biliar engrosada o va a haber una masa irregular, como nosotros podemos ver en la imagen que dice B, bueno, en la parte superior. No sé si vean mi cursor, o si no, Dulce, si puedes ponerlo. Se ve como una bolita donde es en la vesícula en la parte superior. Lo que sería como el fondo. Por donde está el fondo, arriba, arriba, arriba. En la B de hasta arriba. Bueno, ahí se ve una bolita donde sería el fondo. Ahí mero. Ajá, si te fijas, ahí tendría que seguir como una línea. Y no, se ve una bolita. Entonces ahí podemos ver la masa. Puede también verse una invasión tumoral del hígado, una linfadenopatía o como tal la dilatación del árbol biliar. La siguiente, por favor. Ok. Como les comentaba, también podemos ver, podemos hacer el diagnóstico mediante la tomografía computarizada. En esta también se va a ver un engrosamiento de la pared vesicular y también se puede mostrar una vesícula en masa o la invasión en órganos adyacentes. En particular, en esta imagen, nosotros podemos ver cómo hay una dilatación del conducto, una dilatación intrahepática, que es lo que se ve en la flechita, la que es solo la flecha, no la punta de flecha, sino solo la flecha. Arriba, la primerita. Ok, ahí ven que hay aire, bueno, ahí hay una dilatación intrahepática. ¿Por qué? Porque el tumor como tal está obstruyendo, y el tumor es lo que señalan con las puntas de flecha nada más. Las puntas de flecha, arriba, arriba, eso. Ahí esa bolita, ese sería como tal el tumor. La siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento, por eso es que es importante conocer los estadios, porque cuando esté un carcinoma in situ o de T1, con la colecistectomía va a ser suficiente. Cuando sea a partir de T1B o T2, tenemos que hacer una colecistectomía extendida, que por lo menos tienen que hacer una resección de 2 centímetros del hígado y una linfadenomatía regional, ¿no? Que es como todos los nódulos linfáticos que puedan estar afectados. Después de ahí en T2 y T3, junto con N1, el tratamiento va a ser también la colecistectomía. Va a haber una resección hepática de los segmentos 4B y 5, como nosotros podemos ver en la imagen derecha. Vamos a ver la relación que hay. Entonces, se fijan, nuestra vesícula biliar es de color verde. No sé si lo puedes ver del otro lado. Ahí mero. Ajá, esa bolita es nuestra vesícula. No. Ahí. La bolita verde es nuestra vesícula biliar. Entonces tiene mucho sentido porque la resección de esta parte o de estos lóbulos del hígado, ¿no? Que es el número 5 y el número 4. Es B porque recordemos que los lóbulos, el número 4 se dividen A y B porque es muy extenso. Entonces, bueno, el B es la que está en la parte más pegada al lóbulo 5, voy a decir. Entonces ahí es lo que nosotros podemos observar.
La división que están ustedes viendo es la división de Quinault. Quinault es como se escribe. Entonces, de acuerdo a esos segmentos de Quinault, cuando existen lesiones metastásicas, que son calcificaciones, cuando se hace la referencia, o también cuando hay abscesos hepáticos, no se dice lóbulo derecho, ni izquierdo, ni caudal, sino se dice en tal segmento de Quinault, y ya todos sabemos bien a qué segmento es donde se refiere. Entonces, como dice bien su compañera, tapificación 2, se hace una resección de 2 centímetros de hígado, y cuando ya está más avanzado se hace la resección de estos segmentos de Quinault, más aparte su quimioterapia neoadyuvante. Síguele, doctor. Claro, y ya cuando es estadio T4 se hace una resección en bloc, que eso es que todos los órganos que pueden estar con metástasis se remueven. Y, bueno, es lo que yo leí sobre este tipo de cirugía. La media de supervivencia con metástasis distantes es de 1 a 3 meses después de que se diagnostica. Entonces, eso es otra parte importante. Bueno, entonces, a ver, entonces, la sobrevida, cuando es estadio 1, la sobrevida es de un 80 a 90%, o sea, 5 años. O sea, se va a morir de otra cosa. Siempre las sobrevidas en cáncer se mide a 5 años, no ni a 10 ni a 20, a 5. Ustedes ya vieron algunos temas, y los temas que vamos a ver de cáncer, esta sobrevida medible a 5 años. Entonces, estadio 1, 80-90% va a sobrevivir, estadio 2, un 80%, y de ahí ya se baja nada más a un 40%, y de ahí a lo que les dijo su compañera. Nadie sobrevive a 5 años, y la sobrevida es a meses, de 3 a 6 meses. La estirpe histopatológica es adenocarcinoma, igual aquí en vesícula como en vía biliar, es la estirpe más frecuente. No tiene caso entonces realizarle una cirugía tan grande como es la hepatectomía a un paciente que la tiene cantadas de que a una cirugía tan grande no va a sobrevivir, ni tampoco a la enfermedad. Entonces hay que valorar qué tanto vale la pena exponerlos a cirugías tan grandes. Y es ahí donde empieza uno a reflexionar sobre la muerte, y eso mismo de tanatología, ayudarles a los familiares a tomar las mejores decisiones para el paciente. Nunca hay que tomar la decisión mejor para el familiar, sino para el paciente. En esa patología y en todas, siempre es que el paciente tenga una adecuada calidad de vida. Síguele, doctor. Bueno, la siguiente, por favor. Ahora ya vamos a iniciar con el cáncer de vías biliares. Este va a ser conocido como un colangiocarcinoma. Esta es una neoplasia que se va a originar como tal en el epitelio del conducto biliar. Puede ser intra o extrahepático, ahorita vamos a ver qué es una parte de su clasificación, y puede ocurrir en cualquier parte del árbol biliar. La siguiente, por favor. En su epidemiología, en México, el colangiocarcinoma representa el 11% de todos los tumores del aparato digestivo. Aquí, a diferencia del cáncer en vesícula biliar, va a ser predominante en hombres, y sigue siendo como factor de riesgo ser parte de la población mayor a 60 años. La siguiente, por favor. Ok, de los principales factores de riesgos va a ser la colangitis esclerosante primaria, la enfermedad inflamatoria intestinal, que sería colitis ulcerativa y Crohn, la coledocolitiasis crónica, como ya lo habíamos comentado, y los quistes del colédoco. La siguiente, por favor. Para que haya los factores de riesgo de forma intrahepática, o bueno, de las vías que son intrahepáticas, va a ser la infección por virus, por lo general hepatitis C, el tabaquismo, la enfermedad hepática no alcohólica y la obesidad. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son sus manifestaciones clínicas? Va a ser la ictericia, el prurito, la fatiga, la pérdida de peso, el dolor abdominal y la colangitis. Aquí lo que nos debe llamar la atención va a ser la ictericia, porque por lo general, como va a estar obstruido por el tumor, el árbol biliar, aquí es donde se produce frecuentemente este signo, que sería la ictericia. Todo eso nos puede hablar de gravedad en un paciente que tenga las manifestaciones clínicas de una colelitiasis. La siguiente, por favor. El diagnóstico también va a ser por ultrasonido, tomografía y la resonancia magnética. Dentro del diagnóstico, aquí sí bueno, la guía de práctica clínica se avala las pruebas, los marcadores tumorales. Aquí el marcador tumoral de elección es el antígeno de carbohidrato 19.
donde se puede hacer diagnóstico a partir de 100 a 130 unidades por mililitro. Y las pruebas de funcionamiento hepático, que vamos a encontrar una bilirrubina total mayor a 10 miligramos por decilitro, y vamos a encontrar elevada la fosfatasa alcalina y la glutamiltranspeptidasa. La ¿Pero siguiente. cuál es la importancia del marcador tumoral, del CA19-9? O sea, ¿qué importancia tiene? El paciente está ictérico, había perdido peso, fumador, y está cantadito que tiene un cáncer. ¿Qué importancia tiene el marcador tumoral para este y para todos los cánceres? Bueno, por lo general el diagnóstico por ultrasonido, TAC o resonancia magnética, aunque nos puede ayudar, a veces nos puede diferenciar correctamente. Entonces el marcador tumoral va a ser decisivo para nosotros decir que hay presencia precisamente de un tumor. Ahora, hay tumores que no elevan marcador tumoral. Eso también que les quede claro, no todo tumor va a ser igual a elevación de marcadores tumorales. La importancia ahorita es para hacer un diagnóstico, ya tenemos un marcador tumoral de 300, 400, hay veces que hasta 7,000, 17,000 nos han reportado. La importancia real del marcador tumoral, bueno, de hacerse el diagnóstico cuando se hace la cirugía, va a servir para hacer la continuidad del paciente. Se opera al paciente, después del control le van a tomar los marcadores tumorales y sale en 30, 40, va a ser su basal después de una cirugía. Si a los siguientes 3 meses le vuelven a tomar marcador y sale en 200, 300, quiere decir que volvió a tener una activación del cáncer. Ese es el beneficio que tiene el marcador tumoral, que es para dar el seguimiento del paciente. Haces diagnóstico, sí, pero lo que más te va a ayudar es para dar un seguimiento posterior de la cirugía o la quimioterapia o lo que le vayan a dar al paciente. Es como una Sí. especie de rastreo, ¿no, doctora? ¿Mande? Sí, ¿una especie de qué? De rastreo. Sí, o sea, nosotros en el seguimiento, dependiendo del tipo de cáncer, es el seguimiento que se va a dar. Si al mes, a los 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del tipo de cáncer, ya está también bien definido cómo es el seguimiento de cada uno. Dentro de el seguimiento es el marcador tumoral y el ultrasonido de hígado y de biliar. Entonces, si salen todavía bajos, pues quiere decir que va bien y no hay ninguna alteración en los estudios de imagen. A los siguientes 3 meses le vas a pedir exactamente lo mismo. Si se encuentra bien el paciente al año, ya lo citas cada 6 meses. Si sobrevivimos a esta situación de al año, es cada año durante los siguientes 5 años y después se puede decir que ya el paciente es sobreviviente al cáncer. Entonces sí sirve para hacer un rastreo a tiempo, un marcador tumoral. En este caso es CA19-9. ¿Sí quedó respondido la pregunta o la duda? Sí, doctora. Sí, doctora. Sígale. Bueno, su clasificación, vamos a ver que va a haber una clasificación de Bismuth, que si lo vemos de forma lógica, primero tendríamos que iniciar con la clasificación iliar, periliar y distal. La parte iliar va a ser lo que conlleva el conducto hepático común y la parte distal va a ser todo el conducto colédoco. Sin embargo, la parte periliar, que sería precisamente la parte arriba del iliar, sería nuestro conducto hepático izquierdo o el conducto hepático derecho. La clasificación de Bismuth, si nosotros lo podemos observar, más que nada va a ser para clasificar cuando está afectada la región iliar. No nos va a servir para las otras 2 clasificaciones, que sería la distal y la periliar. Bueno, aquí es como nosotros lo podemos ver en ambas imágenes. Y la siguiente, por favor. Oli. Ok, acá también Espérame, tienen que tener cuidado. Hay una clasificación de Bismuth-Corlett, que es para lesión de la vía biliar. Y esa clasificación de Bismuth es para neoplasia de la vía biliar. Entonces, tienen que así checar bien cuál es el nombre y apellido de la clasificación, porque las dos son Bismuth. Una es para lesión de la vía biliar, que es Bismuth-Corlett, y la otra es la de Bismuth. También de lesión de vía biliar se llama de Strasberg. Hay otra clasificación y hay unas guías de Strasberg para no tener lesión de la vía biliar en la colecistectomía. Síguele, doctor. Te dije, la clasificación de TNM es muy similar a la de cáncer de vesícula, nada más que obviamente pues va a hablar sobre las vías biliares en particular.
Y se va a clasificar igual, hasta dónde abarca el tumor, los ganglios que están afectados, que es el símbolo de la N, y la metástasis, que sería la M. La siguiente, por favor. Antes de nosotros iniciar con el tratamiento quirúrgico, porque como ya comentó la doctora, ese va a ser nuestro tratamiento de elección, o sea, como tal no hay un tratamiento farmacológico para, como tal, ayudar al paciente con cáncer. Entonces vamos a tener que primero se tiene que hacer una prevención bacteriana y se utiliza una terapia simbiótica en la que se utilizan lactobacilos y bifidobacterias. Esto se ha demostrado que ayuda a la evolución de la cirugía, pues no haya septicemia ni así, o sea que, sí, o sea, una prevención como tal. También debe de haber una prevención de la nutrición, se ayuda con aminoácidos de cadena corta. También puede haber falla hepática, entonces se administra también vitamina K previo a la cirugía. También puede haber una prevención, puede haber falla renal, entonces se utiliza una prevención con expansores de volumen extracelular. Y también puede haber una falla hepática. En esta se utiliza la embolización de la vena porta. La siguiente, por favor. Bueno, ya una vez que vamos a iniciar con la parte de la cirugía, dependiendo de qué segmento estemos hablando, si el periliar, el tercio medio o el tercio distal, es la cirugía que se va a llevar a cabo. En la parte periliar, que se podría decir que es la parte que está dentro como tal del hígado, va a ser una resección precisamente ileal, la linfadenectomía y la resección hepática del segmento que esté afectado, que por lo general ya vimos que es el segmento 5 y el segmento 4. Cuando nosotros estamos hablando del tumor de Clasting o ilear, nosotros vamos a hacer una incisión del conducto biliar extrahepático con la linfadenectomía. Aquí la operación de elección se le conoce como hepatoyeyunoanastomosis bilateral en Y de Rux, que es la imagen 2, como nosotros podemos ver. Entonces, aquí lo que hace es que quita como tal la parte del conducto biliar y va a unirlo, va a unir solo las dos ramas intrahepáticas, junto con el yeyuno. Y bueno, también dependiendo de, aquí tengo un error, porque utilicé Bismuth Corlet, pero nada más es Bismuth, como comentó la doctora. Pero bueno, también dependiendo de si es tipo 3A o tipo 3B, entonces va a practicar también una lobectomía hepática izquierda o derecha, dependiendo si es A o B. Recordemos que si es 3A es del lado derecho y si es 3B es del lado izquierdo. Y ya cuando es en un estadio 4, entonces ya se tiene que hacer toda la resección de la vía biliar, o sea, ya no queda ninguno de los dos segmentos intrahepáticos y también se hace una lobectomía hepática extendida. Cuando sea del tercio distal, como tal no va a estar afectando como tal el hígado, sino sería en la parte del colédoco, entonces solo se hace una pancreatoduodenectomía, que también se le conoce como procedimiento de White, que es la imagen número 3. Entonces se quita como tal todo el colédoco. Bueno, ahí si tengas por ahí el cursor. Y también se hace una linfadenectomía. La siguiente, por favor. Sí, el procedimiento se llama procedimiento de Whipple o Whipple. Ese mismo procedimiento se utiliza para esa de lesión de vía biliar como de páncreas. Eso lo vamos a ver posteriormente. Aquí lo importante son los criterios de irresecabilidad, que son los que ahorita en un momento les va a decir su compañera. Entonces en el Whipple se quita la vía biliar, se quita, hay una que es con preservación del píloro, otra es quitándole el píloro, y se hacen 3 anastomosis, uno al páncreas, ahí se quita la cabeza del páncreas. Entonces una anastomosis al páncreas, al conducto pancreático, otra anastomosis a lo que sería la vía biliar y una anastomosis al estómago, dependiendo si fue con preservación o sin preservación de píloro. Es una cirugía bastante grande, con una alta mortalidad. Entonces volvemos a lo mismo, hay que identificar bien al paciente y estratificarlo adecuadamente para poderle ayudar tanto a ser curativo y a que tenga una buena calidad de vida, porque empezamos 3 anastomosis, pues tiene 3 riesgos de fuga y de tener fístulas, y empezamos con problemas que no se va a morir
del cáncer, sino de las complicaciones propias de la cirugía, porque el paciente está desnutrido y etcétera, ¿no? Síguele. Bueno, como comentaba la doctora, ¿en qué pacientes no se va a poder llevar a cabo la operación quirúrgica? Cuando ya presentan una cirrosis hepática o cuando hay una extensión tanto en las ramas intrahepáticas con o sin atrofia del lóbulo hepático. También cuando ya haya una invasión en la vena porta. Y pues sí, más que nada es eso, o sea, que ya haya como tal una invasión en la vena porta, sería como lo más específico, y que haya también una extensión en las ramas intrahepáticas. Y también otro que se tiene que observar es la metástasis ganglionar cuando ya esté en un estadio N2 y pueda estar la metástasis ya sea pulmonar, hepática o peritoneal. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se va a hacer en esos casos donde no se puede llevar como tal una cirugía quirúrgica? Vamos a ver que si sigue presentando ictericia y sigue presentando el cuadro para hacer como más amena la vida del paciente, aunque ya no se pueda hacer más, se va a hacer una descompresión biliar, que por lo general esta se hace en un bismuth 3 o 4. Eso se puede hacer de forma percutánea o puede ser mediante endoscopía. Entonces aquí se le va a poner una prótesis metálica, como se puede ver en la imagen. Creo que se alcanza a ver, para que nosotros podamos abrir la vía y precisamente el paciente pues, no siga con ictericia y mejore su cuadro clínico. Porque con obstrucción pues no va a mejorar. Parte del tratamiento es la quimioterapia. Para la quimioterapia se va a recomendar en pacientes que tengan la enfermedad avanzada, que tengan una enfermedad metastásica o que ya tengan una recurrencia después de la resección. Los más utilizados es el 5-fluoracilo y la gemcitabina. La siguiente, por favor. Aunque creo que ya esta es la última, que ya era la última parte del tratamiento. Sí, ya es la última. ¿Sí? Bueno, pues si no hay dudas. ¿Qué porcentaje se muere de aquí de cáncer de vía biliar? ¿O cuál es la esperanza de vida? De acuerdo a lo que leyeron. Depende del estadio, doctora. Estadio 1. Es igual que el de vesícula biliar, de 85%. Sigue diciendo los otros estadios. Ok, en el siguiente estadio, que creo que es el estadio 2, no, el estadio 3 está en la tablita. ¿Podrías regresar a la tablita para que no se vaya ningún estadio? Eso es lo más importante. O sea, aquí la diferente coledocolitis, la ictericia es más marcada. El paciente tiene pérdida de peso y el paciente casi no siente nada. De repente amaneció ictérico y de repente ha empezado a bajar de peso y cuando hacen memoria resulta que ya bajaron 6, 7 kilos en los últimos 3 meses. Y de repente amanece ictérico el paciente. Y desgraciadamente pues ya quedó una enfermedad avanzada. Entonces el diagnóstico empezamos con el ultrasonido, la colangioresonancia y la CEPRE. La CEPRE tanto es terapéutica para poder poner ahí se me fue, endoprótesis, y también para poder tomar cepillados. El otro diagnóstico que se puede hacer es un ultrasonido transesofágico para ver qué tantas capas está invadiendo el tumor. Es lo que nos va a ayudar. Y los marcadores tumorales. Tratamiento, pues generalmente es el hepático yeyuno anastomosis, dependiendo cuál del... Doctora, creo Pero que ya no apagó se su escucha el micrófono. audio. Respondiendo a la pregunta de la doctora, en estadio de carcinoma in situ T1 va a ser del 85 al 100%, en T1, B2, en T2 y en T3 va a ser del 70%, y ya en los demás va a ser de un 20 a 50%. Ok. ¿En dónde me quedé hasta donde me escucharon? Por lo general, el tratamiento de elección va a ser la cirugía, doctora. Ok. Entonces, estadio 1 es hepático yeyuno anastomosis, de donde está la bifurcación. Se corta ahí, se sube un segmento de intestino delgado, eso se llama hepático yeyuno anastomosis. Cuando ya son estadio 3 y 4, nada más es procedimiento paliativo, que es la derivación de la vía biliar, ya sea con endoprótesis o con radiología intervencionista.
que se coloca un catéter y se va hacia el conducto hepático derecho o izquierdo, dependiendo cuál esté dilatado y no esté tomado por el cáncer, y se pueda derivar la vía biliar, y así el paciente se le quita el prurito, se le quita lo ictérico y ya no va a tener coluria. Por lo tanto, va a tener menos riesgo de tener enfermedad hepatorrenal. Es para lo único que va a servir la derivación de la vía biliar. Pronóstico malo, estadio 3-4, se van a morir. Si no se les hacen estos procedimientos, van a tener colangitis. Lo mismo que se comentó en coledocolitis y la pentada de Raynaud, otra de Charcot, cualquiera de los dos. ¿Tienen dudas de los temas? Fue maratón de colecistitis. No, doctora, por el momento no. No, doctora. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos creo que el jueves. Bueno, nos vamos a estar viendo seguido estos días. Que tengan bonita tarde. Gracias, doctora.